Buen día, me llamo Eduardo Arbelo, estudiante del programa Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela. A continuación, se presentará la exposición de un caso de la serie New Amsterdam, correspondiente a la temporada 1, capítulo 1, relacionado con el timoma maligno. Para efectos de este trabajo, el caso fue clasificado dentro del área de oncología. En el capítulo 1 de la serie New Amsterdam se presentó el caso de Patricia, una paciente que llegó por camilla a la sala de emergencias del hospital completamente rígida y sin signos de vida. Los encargados en recibirla fueron un enfermero y la doctora Lauren Bloom. El primero comentó que el pronóstico de la paciente era cianosis por rigor mortis, pues ya presentaba los signos de muerte. Tenía un color azulado grisáceo en la piel, uñas, labios y alrededor de los ojos, además de rigidez cadavérica. En este momento, el enfermero afirmó que la paciente no poseía signos vitales o pulso. Sin embargo, la doctora Bloom escuchó un sonido particular proveniente de la paciente y solicitó de inmediato desfibrilador, ventilador y equipo de resucitación. Una vez que la paciente fue estabilizada en emergencias por la doctora Bloom, Patricia es remitida al doctor Vijay Kapoor, jefe del departamento de neurología del New Amsterdam. En este momento, el doctor Kapoor le comenta a la paciente y a su esposo que ésta presentó cianosis y rigor mortis, por lo que se le administró diazepam, que es un medicamento utilizado para combatir los espasmos ocasionados por diversas enfermedades, así como la rigidez. Asimismo, el doctor Kapoor les explicó que lo sucedido fue porque el cerebro de Patricia había convencido a su corazón que estaba muerta, a pesar de estar viva. Por esta razón, el doctor Kapoor le dice que necesitan realizar más estudios antes de dar un diagnóstico definitivo. Patricia había presentado problemas de salud desde años anteriores. En primer lugar, fue diagnosticada con depresión y medicada con haloperidol como principal medicamento para su tratamiento, el cual llevaba tomando desde hace 2 años. En segundo lugar, fue diagnosticada con Parkinson y el medicamento que se le recetó fue levodopa. El mismo lo tomaba desde hace 1 año. Por último, debido a la dificultad para conciliar el sueño que tenía la paciente, probablemente como efecto de la presunta depresión, se le recetó hidroxina para ayudarla a dormir. Este historial clínico reflejó aparentemente que el reciente acontecimiento de Patricia de rigidez generalizada y paro cardíaco fueron simplemente causa del Parkinson u otros factores relacionados, pues la rigidez es uno de los principales síntomas de esta enfermedad. Por este hecho, el doctor del hospital New Amsterdam, Max Goodwin, desconfió de la decisión del doctor Kapoor por querer seguir realizándole a la paciente estudios para un diagnóstico definitivo. El doctor Goodwin le dice a Kapoor que debía tener ya un diagnóstico para tratar agresivamente el Parkinson. Sin embargo, luego de algunos estudios, el doctor Kapoor afirmó que lo sucedido no fue por esta enfermedad, sino por causas adyacentes. Además, este aseveró que la paciente poseía otra afección la cual nadie había observado, un timoma maligno. Es importante mencionar que en el capítulo de la serie no se menciona con mayores detalles el origen del caso, es decir, no se dan explicaciones acerca del timoma ni de la sintomatología relacionada con esta enfermedad. Por esta razón, y para efectos de este trabajo, el expositor del caso, en base a distintas investigaciones y artículos médicos relacionados con el timoma maligno y otras enfermedades, realizó una pequeña hipótesis añadiendo dentro de los orígenes del caso el síndrome paraneoplásico de miastenia gravis, así como el parkinsonismo. Esto se hizo con el propósito de crear un enlace entre el origen del caso y los diagnósticos previos pertenecientes al antecedente del mismo. Es oportuno comenzar con la pregunta: ¿qué es el timo? El timo es un órgano pequeño que pertenece al sistema inmunológico y se encuentra localizado por encima del corazón, frente a la aorta, entre los pulmones, debajo de la glándula tiroides y detrás del esternón. Este órgano tiene una función fundamental en el sistema de defensa del cuerpo humano, pues dentro de él se maduran los linfocitos T, células encargadas de la inmunidad celular. Aquí, una vez maduros los linfocitos T, dejan el timo y se transportan a través de la sangre a los ganglios linfáticos y al vaso. En el timo
Se pueden desarrollar dos tipos de tumores, los timomas o los carcinomas tímicos. En este caso, se presenta un timoma clasificado como maligno. El timoma es una lesión neoplásica, es decir, una masa normal de tejido que aparece por la multiplicación acelerada de células que se forma en la parte externa del timo. Esta afección se clasifica de acuerdo al grado de invasión propuesto por Masaoka en estadio 1. El tumor es benigno. Las células cancerosas se encuentran únicamente en la cápsula que rodea al timo. En el estadio 2, el cáncer ya se considera maligno, pues se diseminó a través de la cápsula hacia la grasa que rodea el timo o hacia la pleura mediastinal, es decir, hacia el revestimiento de la cavidad del pecho. En el estadio 3, el cáncer invade estructuras de órganos adyacentes, como el pericardio, grandes vasos sanguíneos o el pulmón. Por último, el estadio 4 se subdivide según el lugar en donde se diseminó el cáncer. En el estadio 4A, el cáncer se diseminó hacia la cavidad pleural o el pulmón o pericárdica en el corazón. Y en el estadio 4B se habla de metástasis, en donde el cáncer se habrá diseminado a la sangre o el sistema linfático. Dentro de los síntomas del timoma se incluyen la tos, el dolor de pecho y la dificultad para respirar, aunque es posible que no se presenten síntomas hasta que la enfermedad ya se encuentra avanzada. Las personas con timoma pueden padecer de enfermedades autoinmunitarias, como la miastenia gravis, por lo que los síntomas que se pueden presentar pueden ser tanto del timoma como de otras enfermedades relacionadas. Para detectar un timoma maligno, se pueden llevar a cabo distintas pruebas y procedimientos, como la radiografía de tórax, las imágenes por resonancia magnética y la tomografía computarizada. Este último fue el que utilizó el Dr. Kapoor en la serie para detectarle el timoma maligno a la paciente. El procedimiento de tomografía computarizada consiste en tomar una serie de imágenes desde distintos ángulos con una computadora conectada a rayos X luego de la ingestión o inyección a la vena del paciente de un tinte que permite que los órganos y los tejidos se destaquen de forma más evidente. El timoma maligno puede ser tratado mediante distintos métodos. Los más comunes son cirugía, en donde se extirpa el tumor y luego se acompaña el tratamiento con radioterapia para destruir cualquier célula cancerígena restante. Radioterapia, en donde se utilizan rayos X para destruir las células cancerosas o impedir que crezcan. Y por último, la quimioterapia, la cual consiste en introducir por vía oral o directamente en la vena una serie de sustancias químicas para interrumpir el crecimiento de células cancerosas. Entendiendo estas generalidades acerca del timoma, vale continuar con la afirmación realizada por el Dr. Kapoor luego de haberle realizado a la paciente una tomografía computarizada, en donde afirma que las hormonas del tumor activaron el sistema inmunológico de la paciente y esto ocasionó una serie de síntomas. ¿Cómo es esto posible? ¿Y cómo se relaciona con los antecedentes médicos de la paciente? Es necesario comenzar por definir qué son los síndromes paraneoplásicos. De acuerdo con López et al., se pueden definir los síndromes neurológicos paraneoplásicos como todos aquellos signos y síntomas neurológicos que no son causados por el tumor. Es decir, son síndromes que no son causa directa del tumor, en este caso del timoma, pero sí poseen una relación causal con el mismo, pues los síndromes paraneoplásicos suelen originarse en la respuesta inmune del organismo en contra de las células tumorales, en donde, a la vez que estas células atacan al tumor, también atacan a las mismas células del cuerpo y por consiguiente al sistema nervioso. Así, partes del cerebro, médula espinal, nervios periféricos, además de músculos, se ven afectados por estas afecciones. En este sentido, uno de los síndromes paraneoplásicos que se han visto estrechamente relacionados con la presencia de timoma maligno en pacientes es la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque la comunicación entre los nervios y los músculos se ve interrumpida,
debido a procesos complejos los cuales nos explicarán en la presente exposición. Sin embargo, es importante rescatar de este punto que los anticuerpos se posicionan en el espacio en donde se comunican los nervios y los músculos, y por consecuencia, la función muscular se ve alterada, causando debilidad y fatigabilidad muscular. Así pues, la miastenia gravis está relacionada con alteraciones a nivel del timo. Cuando los tumores nacen en este órgano, se puede producir dicha enfermedad. En este punto, es posible decir que el timoma maligno de la paciente activó la respuesta inmune en su organismo, controlada por el sistema nervioso, en donde los anticuerpos, en lugar de atacar las células tumorales, atacaron a las células sanas del organismo de la paciente, mediante la interrupción de la comunicación entre los nervios y los músculos. Es decir, el timoma pudo generar en la paciente miastenia gravis. Ahora bien, el problema radica en que Patricia nunca fue diagnosticada con timoma, hasta que el Dr. Kapoor realizó los exámenes correspondientes, por lo que la miastenia gravis solo representa un supuesto que permite enlazar este punto sobre la activación del sistema inmune por causa del timoma con uno de los diagnósticos de la paciente, la depresión. La depresión es uno de los síntomas que se observan en los pacientes con miastenia gravis. La fatigabilidad y debilidad muscular característicos de esta pueden ocasionar que la persona desarrolle depresión por la imposibilidad que sienten de vivir una vida tranquila. Es común que los pacientes con miastenia sean mal diagnosticados y no se les dé la correcta diagnosis de miastenia por timoma. En este punto concuerda la Sociedad Neurológica Argentina, la cual, después de realizar un estudio de 22 pacientes con miastenia gravis, concluyó que el 68% sí fueron diagnosticados con miastenia gravis, mientras que el 32% fueron mal diagnosticados con enfermedades psiquiátricas, de las cuales la depresión representaba una de ellas. Esto es debido a que en las numerosas ocasiones solo se toman en cuenta los síntomas de la enfermedad psiquiátrica, dejando a un lado la posibilidad de miastenia gravis y por consiguiente al timoma maligno. En este sentido, se puede apreciar la razón por la cual Patricia nunca había sido diagnosticada por timoma maligno. Luego que el Dr. Kapoor le realizó estudios adicionales a Patricia, específicamente después de haberle realizado una tomografía computarizada, le pidió al Dr. Goodwin que observara detalladamente lo que éste mostraba: pequeñas manchas en el corazón de la paciente, correspondientes a un timoma maligno. El Dr. Kapoor comenta que Patricia fue mal diagnosticada con depresión y Parkinson. La primera enfermedad ya fue tratada en la presente exposición y se explicó qué relación guarda la misma con su mal diagnóstico y con el timoma maligno. Pero, ¿qué hay del Parkinson? Es decir, ¿por qué el Dr. Kapoor afirmó que la paciente fue mal diagnosticada con esta enfermedad? Y es así. La respuesta a este interrogante la da el mismo Kapoor, comentando que el tratamiento de haloperidol que le habían recetado a Patricia por el diagnóstico de depresión fue el causante de la rigidez. Por consecuencia, le diagnosticaron Parkinson. Los fármacos antipsicóticos, como lo es el haloperidol, son capaces de producir parkinsonismo. Este es un síndrome clínico que puede ser inducido por medicamentos recetados a personas con trastornos psiquiátricos. A diferencia de la enfermedad del Parkinson, el parkinsonismo es reversible, solo tras la retirada del fármaco que lo originó, en este caso del haloperidol. Por esta razón, la paciente tenía un mal diagnóstico de la enfermedad, pues nunca tuvo Parkinson, y en su lugar pudo tratarse de parkinsonismo inducido por medicamentos. En resumen, la solución del caso presentado resultó en el diagnóstico definitivo de un timoma maligno, el cual activó el sistema inmunológico de la paciente y desencadenó una serie de síntomas que se mal diagnosticaron como depresión. La explicación de dicho mal diagnóstico, además del enlace de este punto y el timoma maligno, puede atribuirse a la posibilidad que la paciente pudo padecer de miastenia gravis,
pues esta enfermedad se relaciona con el timoma maligno y suele mal diagnosticarse con depresión. Asimismo, a causa del tardío diagnóstico y confusión con otras enfermedades, la paciente no tenía muchas posibilidades para ser tratada por el timoma maligno. En conclusión, el ataque que inicialmente se muestra en el capítulo de rigidez generalizada y paro cardíaco fue, según el Dr. Kapoor, por una combinación tóxica que resultó de combinar el haloperidol, el levodopa y la hidroxina, un antihistamínico para ayudar a dormir. En este sentido, la paciente nunca tuvo depresión ni Parkinson. Estas enfermedades fueron mal diagnosticadas y, por consiguiente, solo empeoraron el estado de salud de la paciente. El Dr. Kapoor y el Dr. Goodwin acordaron en darle el alta a la paciente para evitarle mayores sufrimientos, pues el timoma se encontraba bastante avanzado y no era seguro conseguir detenerlo. Finalmente, a partir del caso se evidencia la importancia y responsabilidad que tienen los profesionales del área de la salud en la realización correcta de diagnósticos clínicos, pues si se realizan de manera equívoca pueden resultar fatal, como en el caso de Patricia, que casi muere por causa del paro cardíaco. Además, que una diagnosis tardía se traduce en menos tiempo para un oportuno tratamiento de las enfermedades. Gracias por su atención.